Mi nombre es Daira y formo parte del equipo de Las Panas, una empresa social que da acompañamiento a mujeres de la Ciudad de México y la periferia, capacitándolas en el oficio de panadería, a la vez que formamos redes de apoyo entre nosotras e identificamos acciones para hacer frente a la violencia en cualquier ámbito. En esta cápsula hablaremos sobre la violencia laboral hacia las mujeres, entendida como aquella que se da por personas que tienen una relación laboral independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, seguridad, la integridad y la libertad de la víctima, que también impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. La violencia laboral hacia las mujeres es un problema universal. Somos nosotras el principal objetivo de la violencia, dado el desequilibrio en la distribución del poder entre hombres y mujeres en los espacios de trabajo, también las condiciones precarias de empleo que tienen muchas mujeres, lo cual nos vuelve más vulnerables al acoso y a violaciones de todo tipo. Pues la violencia puede darse de manera horizontal, es decir, entre pares, pero también puede darse de superiores a inferiores en los puestos de trabajo y también a la inversa. Puede darse no solamente en los espacios de trabajo, sino en cualquier lugar donde la persona tenga que estar para desempeñar sus actividades, o incluso habiendo salido o estando llegando al lugar de trabajo. Pero también puede darse a través de la vía telefónica, a través del correo electrónico o las redes sociales. Es importante identificarla, nombrarla tal cual es y hacerle frente, porque es sumamente común, pero es tan normalizada en la vida cotidiana que suele pasarse por alto o suele ser minimizada. La violencia laboral hacia las mujeres aplica también para aquellas que han sido contratadas temporalmente o que han sido subcontratadas, o incluso para el trabajo no remunerado o en aquel que existe una relación de subordinación, como las prácticas profesionales, los voluntariados, los servicios sociales y las pasantías. Existen diferentes tipos de violencia laboral hacia las mujeres, entre los que están: violencia física. Es la más visible y puede definirse como el uso de la fuerza física sobre una persona o grupo. Bueno, pues yo tuve una situación de violencia física cuando todavía trabajaba en restaurantes de cadena. Entré a trabajar en un restaurante de cadena justo, y pues ahí nos distribuyen por áreas, ¿no? Y según el área, pues es lo que ganas también. Entonces yo recuerdo que entré y muy rápidamente me pusieron en el área donde pues ganabas más, que es la plancha. Y en ese área había una chica que era la encargada del turno, ¿no? Que pues era bastante arrogante, ¿no? Como que no le gustaba la competencia y cosas así. Y obviamente no le gustó que me subieran tan pronto a esa área. Y entonces todo el tiempo tenía como arranques muy violentos cuando yo estaba en mi turno, ¿no? Y en algún momento empezó a hacer acciones que ya pasaban del descuido o que pasaban de lo accidental a ser bastante como evidentes, que era porque su molestia era muy grande, y todos sabíamos que además era una persona que se enojaba fácilmente y tendía a ser agresiva, ¿no? Entonces la primera vez fue como estábamos trabajando, estábamos en la plancha y todo, y entonces ella azotó una rejilla en la freidora y hizo que me salpicara el aceite en la mano, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, sí, es un accidente porque estábamos en el rush, ¿no? Nos lo dejamos pasar, tales. Y así fueron algunas cositas como leves, hasta que un día, y yo obviamente lo mencioné en algunas ocasiones a la chica de recursos humanos, pero me dijeron como que no, que era accidental, que no me lo tomara personal, tales. Hasta que un día estábamos como con mucho trabajo, había mucho rush en el trabajo, estábamos sacando comandas. Ella en algún momento como que se molestó de ver que yo no me equivocaba o de ver que podía seguirle el paso, y al lado de ella había un recipiente de acero inoxidable que nosotros utilizamos para poner cosas que estamos ocupando durante el trabajo. Tomó el inserto y me golpeó en la cara con él, ¿no?
y de hecho me despostilló un diente, ¿no? De la fuerza del golpe con el que me dio, y se enojó y empezó a gritar, y yo como que me ofusqué muchísimo, me salí del área de trabajo y de inmediato me fui a recursos humanos, ¿no? Como para decir, pues yo ya había avisado de esto, ¿no? Y ustedes no hicieron nada, me dijeron que pues me lo estaba tomando personal, ¿no? Afortunadamente, pues a esta persona la echaron del lugar, ¿no? Pero pues sí fue una experiencia bastante difícil, entre otras porque se pudo haber evitado, ¿no? Porque no fue como un solo evento, sino que fue gradual. Violencia psicológica o emocional, que puede entenderse como el abuso de poder intencional que daña la salud física, mental, espiritual, moral de una persona, y este es el tipo de violencia más común. Bueno, pues en mi caso tuve una experiencia de violencia en una organización donde yo trabajaba con un superior de esa organización. Tenía un estilo de comunicación pues violento, en el que se alteraba constantemente y levantaba la voz, ¿no? Me tocó pues múltiples ocasiones de charlas en donde pues solía levantar la voz y pues se excusaba pues diciendo que pues es que era una persona muy apasionada. Incluso en alguna ocasión, estando como en esta charla en su oficina y que levantaba la voz, pues una compañera me mandó un mensaje para preguntarme si estaba todo bien, ¿no? Y que se escuchaba como la voz pues a las afueras de la oficina, y bueno, también pues manipulaba un poco la información de pronto en lo que hablábamos o quedábamos, y pues luego me la cambiaba y pues decía que pues yo había entendido mal o había malinterpretado la información, pero pues empezó a ser una comunicación muy confusa en la que de pronto pues yo ya no sabía como qué sí creer o qué no creer, porque al contrastar pues la información con alguien más, resultaba que había sido como distinto. Entonces pues sí, yo empezaba como a dudar mucho de qué sí creer y qué no, e incluso también sobre mi propio trabajo, con comentarios de que pues nunca era suficiente, y pues eso también me hizo a mí dudar mucho del valor de mi trabajo. Violencia sexual, que es todo acto o comentario con connotación sexual no consensuado o solicitado por la persona que la recibe. Bien, yo quiero compartir la historia de una compañera y amiga del trabajo. A esta compañera, otro de los compañeros empezó a ser muy amable y atento con ella. Entonces, este tipo pues tenía detalles que ella creía pues que eran de atención, de caballerosidad, pero resulta que otra persona pues le causó problemas en el sentido de que empezó a decir que esta amiga andaba con ese compañero del trabajo. No fue así tal cual la realidad, pero empezó a sufrir esta compañera el acoso, los malos comentarios, situaciones desagradables que para ella ya fueron estresantes. Ya después de un tiempo ella prefirió irse, dio otros motivos para su renuncia, pero la realidad fue que este compañero pues fue el que le creó los graves problemas a esta compañera y amiga. Ahora resulta que este mismo compañero, estamos en la misma área de trabajo, y conmigo era de hacer llamadas y qué me toca hacer, a dónde me voy a ir, porque su trabajo es en campo, no es dentro de cuatro paredes. Entonces comencé como que a tener cierto espacio, alejamiento con él, porque ya su cercanía era de te invito a salir, cómo te vas, cómo vienes de tu casa, te acompañan. Y este compañero, un día de tantos, llega otra compañera que es la encargada del área, somos 3 mujeres junto con él. Entonces esta compañera, que es la encargada del área, me dice: Gaby, te hablan por teléfono. Y me sorprendí porque ese teléfono era el celular de ella. Entonces yo contesto y le dije: sí, le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle Teófilo.
Y resulta que Teófilo me habla y me dice, ¿por qué no me contestas? Le dije, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Estoy en la cocina, estoy lavando mis trastes porque ya era la hora de la salida. Y cuando yo le pregunté que qué necesitaba, obviamente me refería al área laboral, y él solamente dijo, no contestó y dijo que después hablábamos y me colgó. Entonces esta compañera, la encargada, me dijo, me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan enojado? Le dije, la verdad es que no sé, le dije, pero ya mañana lo platicaremos. Fue la salida, nos fuimos y en el camino, llamada tras llamada, ya directo a mi celular, mensajes de que necesito hablar contigo y de estas cuestiones, donde te veo, cosas así. Entonces, ya cuando en el camino yo veo a mi novio y le digo, bueno, él me dijo, está sonando tu teléfono, ¿por qué no contestas? Le dije, pues contesta tú, porque ya era fuera del horario laboral. Entonces yo le dije, dile que no voy a hablar con él y que esto lo arreglamos mañana en la oficina. Entonces este tipo, Teófilo, colgó. Al día siguiente yo llegué puntual al trabajo tiempo antes para poder platicar y hablar de esa situación, y resultó que no. Entonces se fue, se escondió en varios días, no me dio la cara, y yo decidí hablar con esta compañera, porque la encargada, porque para mí ya era muy incómodo, ya era muy notorio que este tipo, mi compañero Teófilo, ya estaba acosándome, al punto de que cuando yo le abría la puerta, me agarraba la mano o me decía, ay, ¿qué pasó? Te pongo nerviosa. O sea, situaciones que ya eran, pues para mí muy incómodas, muy desagradables e incluso intimidatorias. Y ya decidí hablar yo con esta compañera, la encargada, y hasta que ya lo citó y lo hablamos, Teófilo lo negó rotundamente todo, dijo que no era verdad, que no era cierto, y que él solamente ese día quería hablar conmigo de una duda que tenía del trabajo. Y yo le dije que a mi compañera, a la encargada, le dije, ya ves, yo te decía que yo quería tener a una persona de testigo porque él lo iba a negar todo. Entonces, lo que me desagradó mucho y me dio tristeza, que esta compañera, y en lugar de ponerlo en su lugar, de poner un orden en esta situación, ella le preguntó, ¿ok? Aquí mi Gaby te dio entrada, te provocó, se te insinuó, te dio motivos. Y yo me quedé sorprendida porque esa no era la forma que yo esperaba, que ella pusiera orden. Y no puedo entender cómo este tipo, Teófilo, ya somos 3 personas, 3 mujeres de diferentes momentos, y que él ha acosado, intimidado, y por qué lo defienden a él en lugar de darnos el apoyo a nosotras las mujeres cuando lo estamos externando, y que no es nada sencillo. Cuando una mujer lo está externando es por algo. Violencia material. Tiene que ver con poner a las mujeres en una situación de dificultad financiera que podría ser evitada. Por ejemplo, con la asignación de salarios diferenciados por el mismo trabajo entre hombres y mujeres, de forma que ellas ganen menos que ellos. Bueno, yo tengo una amiga que pues en un trabajo donde ella hacía de codirectora en una serie junto con otra persona, un hombre, pues ellos digamos que estuvieron contratados para hacer el mismo trabajo, aunque en realidad ella acabó haciendo mucho más trabajo que él, y bueno, al final hacían el mismo trabajo, por lo que obviamente correspondía que tuvieran el mismo sueldo, ¿no? Pero ya como después de eso, comparando y como compartiendo experiencias, se dio cuenta que cuando ella ofreció su presupuesto de cuánto necesitaba, ¿no? Obviamente para que le pagaran, y cuánto necesitaba él, a ella todavía le regatearon. O sea, hicieron que bajara su presupuesto y a él nunca le regatearon, ¿no? Este hombre pues era un hombre más grande, un hombre de alrededor de 45 años,
Y pues normalmente a veces en los trabajos justifican eso, no, porque tiene más experiencia o porque pues no sé, diferentes cosas, ¿no? Porque pues es hombre o porque tiene más edad, pero al final al ver el trabajo que se tenía que hacer y el que se ejecutó efectivamente, pues el sueldo que recibía el hombre contra el que recibía ella no correspondía, ¿no? Y al final pues es una situación que fue muy injusta y pues que no se pudo hacer nada en ese momento y pues ahora todavía persisten esos tipos de cosas. Violencia patrimonial, que tiene que ver con retener, sustraer o destruir parcial o totalmente las posesiones de la víctima. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, estropear la computadora o cualquier otro equipo que necesite una mujer para desempeñar su trabajo. Yo quiero hablar sobre un caso de violencia laboral en la que fui testigo. Yo no fui directamente la víctima, pero la persona afectada era una amiga mía. Y lo que sucedió en este caso fue que hace ya bastantes años ambas trabajábamos en un laboratorio y pues habían ciertos roces con mi amiga, con personas que no querían que ella laborara ahí, y para esto nosotras teníamos que hacer muestras clínicas, muestras de laboratorio, y pues siempre ocurría que saboteaban su trabajo. Sacaban sus muestras de los aparatos donde debían quedarse y ella tenía que volver a hacer el trabajo, o simplemente ella pedía ayuda y estas personas decidían no apoyarla, pues echando a perder todo su trabajo del diario. Esta situación ocurría todos los días, todo el tiempo, y era un ambiente muy nefasto para ella, tanto así que resultó en que ella pues tuvo que renunciar, tuvo que buscar un nuevo trabajo. Y pues pienso que es importante visibilizar este tipo de casos, porque nadie merece trabajar en un ambiente donde no se siente seguro y donde no se siente cómodo. Acoso o mobbing materno, que es la práctica de acosar a una mujer trabajadora debido a un embarazo o alguna situación relacionada con este o con el parto. Puede incluir hostigarlas cuando vuelven de su licencia de maternidad, abusar emocionalmente de ellas, disminuirles el salario o cualquier tipo de acoso que las orille a renunciar. A mí la experiencia que yo tuve fue en una empresa en donde yo laboraba, en donde hubo un cambio de administración y al nuevo administrador no le pareció como las opiniones que un compañero y yo dimos, ¿no? Y que estábamos pues justo en contra de las nuevas formas de trabajo porque sabíamos que no eran convenientes para la empresa. Y a mí me despidieron, bueno, también despidieron a mi compañero, pero me despidieron primero a mí y ellos ya sabían que yo estaba embarazada, y justo para que yo no hiciera como una demanda o algo, me mandaron con los abogados del corporativo para un poco amedrentarme, para que no hiciera yo ninguna demanda y para que pudiera renunciar como sin ningún problema, y que no tuvieran ellos problemas porque me estaban despidiendo embarazada. Fue para mí pues una situación muy difícil porque no fue fácil encontrar trabajo en el estado en el que estaba, porque pues en muchas empresas no contratan a mujeres embarazadas, y también a nivel emocional fue muy difícil, ¿no? Pues que un trabajo en el que me gustaba mucho y que yo estaba muy contenta se me haya despedido de esa manera, como pues eso, como si yo hubiera hecho algo realmente muy malo, ¿no? Porque ni siquiera ya me dejaron regresar como a mi oficina de trabajo a recoger mis cosas ni nada, ¿no? Sino en el momento en el que me dieron la noticia me pidieron que pasara como al corporativo de abogados para firmar, y ellos trataron de convencerme de que no hiciera ninguna demanda ni ninguna acción legal por mi situación de embarazo. Todos estos tipos de violencia afectan la vida privada y profesional de las mujeres y tienen efectos como la ansiedad, la depresión grave, pensamientos suicidas, efectos en la salud, como trastornos en la alimentación, en el sueño, trastornos psicosomáticos. Y hay varios obstáculos que dificultan la erradicación de la violencia laboral hacia las mujeres y también la promoción de una cultura de la denuncia y la atención de los casos, como lo son la impunidad de los agresores,
las ideas implantadas en la sociedad de inferioridad de las mujeres y también excusas que pretenden justificar la violencia como pues que es por estrés, por pasión o por locura. Sin embargo, existen varias acciones de las que podemos echar mano para hacer frente a la violencia que vivimos las mujeres en los espacios de trabajo, como son: 1. Decir explícitamente al agresor que sus actos o comportamientos nos incomodan o nos sentimos ofendidas. 2. Mantener un registro de todas las incidencias, llevando un diario en el que reportes todas las situaciones, incluso menores, guardando mensajes de texto, correos electrónicos, para tener la mayor cantidad de evidencia. 3. Comunicar lo que estás vivenciando con las personas en las que confías y evitar conversaciones privadas con aquella persona que está ejerciendo violencia sobre ti. 4. Averiguar si otras personas están en la misma situación o parecida y unirse para apoyarse. 5. Denunciar la violencia vivida. Puedes hacerlo a través de la vía jurisdiccional o no jurisdiccional, y en la descripción de este video te dejamos información más detallada al respecto. Te invitamos a compartir este video con otras mujeres, así como a explorar nuestro canal, en donde encontrarás otros videos sobre violencia hacia las mujeres, sobre recetas sencillas de elaboración de pan y sobre tips de emprendimiento.